2011, el cese definitivo de la violencia de ETA ha abierto un nuevo horizonte sociopolítico. Si bien los anteriores procesos de paz y el trabajo desarrollado por muchos agentes, instituciones y el giro en la estrategia de la izquierda abertzale, entre otras cuestiones, habían ido sembrando a la sociedad vasca un escenario de difícil retorno. El cese definitivo de la violencia no es sinónimo de paz, no si antes no iniciamos el camino hacia la reconciliación social, reconciliación de la que el sujeto es la sociedad vasca, el pueblo vasco. La reconciliación de la sociedad vasca tras décadas de sufrimiento es una responsabilidad social, por lo tanto, que como miembro de un partido político y representantes públicos es un quehacer inexcusable al que debemos dedicar todo nuestro esfuerzo. Un trabajo que, previo al anuncio de ETA, ya se ha ido desarrollando desde las instituciones públicas y agentes sociales. En mayo de 2006, el Gobierno vasco aprobó el Plan de Paz y Convivencia. Este era un plan integral a favor de la paz y la reconciliación que contemplaba y aglutinaba todas las actuaciones a desarrollar por el Ejecutivo en materia de derechos humanos. 4 fueron los principios inspiradores del Plan de Paz y de Convivencia que hoy siguen estando vigentes. El primero, el respeto a la vida y a los derechos humanos. El segundo, el reconocimiento a las víctimas. El tercero, la reparación de los daños causados. Y el cuarto, la convivencia y la reconciliación. Con el cese definitivo de la violencia de ETA, a nivel político, los diferentes actores planteaban a finales del 2011 3 posibles ejes de actuación: la certificación del final de la lucha armada, la reconciliación y el debate sobre el marco jurídico-político. Si bien los 3 tienen su importancia, cabe recalcar que para nosotros unir los debates del final de la lucha armada, la reconciliación y el siempre pendiente, por ahora no toca, de la normalización política de nuestro país es y era un sinsentido. No se deben mezclar o condicionar unos a otros. Condicionar la paz a la normalización política sería, al fin y al cabo, dar la razón a la lucha armada, entender que la razón de una ideología o la razón de Estado están por encima de la dignidad humana. Mezclar la resolución de las consecuencias del conflicto, como es el ejemplo de la situación de los presos, al debate del marco jurídico-político sería anteponer los intereses de un colectivo de personas, por muy legítimos que estos fueran, a la sociedad vasca en general, que además ha sufrido el conflicto no solo en muchos casos directamente, individualmente, sino que también ha visto condicionado su derecho colectivo a decidir como pueblo por la existencia de la violencia de ETA. Pero volvamos al 20 de octubre del 2011. Tras décadas de violencia, vulneraciones de derechos humanos, crispación, el pueblo vasco, sus agentes sociales, políticos, sus ciudadanos, tenían que continuar un proceso de humanización y de reconciliación social. Porque la paz es un logro que va más allá de la ausencia de violencia. Un proceso de humanización y reconciliación social que hemos estructurado en 3 tiempos: en relación al pasado, en relación al presente y en relación al futuro. Estos 3 tiempos también son la estructura del ámbito de trabajo de la Ponencia de Paz del Parlamento, creada a finales de la legislatura pasada. Ponencia que se marcó 3 objetivos: delimitar espacios de consenso plural e inclusivo, formular recomendaciones sobre actuaciones concretas y ofrecer apoyo y cobertura a esas mismas actuaciones. Y en función de estos 3 objetivos, los partidos políticos que aceptaron participar en la ponencia realizaron sus aportaciones. Para el Partido Nacionalista Vasco, tras el anuncio de ETA del cese definitivo de su actividad armada hace ya un año y rehabilitadas en su pluralidad plena las instituciones vascas tras las elecciones del 21 de octubre, las instituciones tienen la responsabilidad de asentar un nuevo horizonte de convivencia. Es preciso abordar desde el más amplio acuerdo las políticas referentes a la consolidación de la paz, a la humanización y a la reconciliación social tras décadas de un conflicto destructivo. ¿Cuáles son, a nuestro entender, los principios que deben guiar este proceso? Pues para empezar, un principio ético, la dignidad humana. Se trata de que todos aceptemos que el valor de la dignidad humana no puede ser antepuesto por el valor de la causa o proyecto político o la razón de un Estado. Desde el consenso con este principio político, el objetivo que nos marcamos es completar un relato clarificador de la violencia de ETA y de todo el resto de vulneraciones de derechos humanos y de sus efectos en los últimos 50 años para poder hacer una valoración crítica del pasado, así como culminar el proceso de reparación de las víctimas de estas vulneraciones. Un principio democrático, el pluralismo. Defendemos que todos los proyectos con sustento democrático son defendibles. Entendemos que los valores democráticos son impulsores de la paz y de la convivencia y que la democracia facilita conductos para resolver las diferencias. Y por último, un tercer principio, el principio metodológico, el diálogo.
El diálogo y el acuerdo son las opciones para dirimir nuestras diferencias, desde el respeto al que piensa diferente. Nuestro objetivo, que recoge los 3 principios enumerados, el de la dignidad humana, el pluralismo y el diálogo, se resumen en promover una nueva cultura de convivencia y reconciliación social que, basada en la aceptación mutua, el diálogo plural y la responsabilidad, sitúe la defensa de la dignidad humana en el primer lugar del orden de valores. Volviendo a la ponencia de la paz y convivencia creada en el Parlamento Vasco, y tal y como he dicho antes, el proceso de humanización y reconciliación social se puede estructurar en 3 tiempos: pasado, presente y futuro. Y en estos 3 ámbitos me quiero centrar porque entendemos que son muy importantes para hacer una transición adecuada. En relación con el pasado, es necesario elaborar el mapa, el documento que recoge la memoria de las diferentes vulneraciones de derechos humanos. Una memoria basada en la verdad, no en el olvido, donde se reconozca la responsabilidad sobre las vulneraciones de derechos que se ha producido y la reparación del daño causado. Tenemos que hacer una revisión crítica del pasado, de todo el pasado y de todas las vulneraciones. Aunque debemos aceptar que seguramente no nos pongamos de acuerdo en interpretar lo sucedido, el diagnóstico de lo sucedido, pero los hechos son los hechos y estos deben ser reconocidos. En relación con el presente, humanización, o como he dicho anteriormente, el impulso de una nueva cultura de convivencia. Estamos en un tiempo nuevo y tenemos que adaptar las políticas a este tiempo, y nos afecta a todos, a los legisladores y también a los medios de comunicación, al mundo educativo, a las organizaciones, a la sociedad civil en general, a la justicia. En el presente también tendremos que seguir trabajando la empatía con las víctimas, el reconocimiento, la reparación, la verdad y la justicia. Y en el presente también tendremos que dar pasos en la cuestión penitenciaria. Tenemos que adaptarnos también en materia penitenciaria al nuevo tiempo. Es imprescindible un cambio radical de la actual política penitenciaria porque legítimamente se constituyó como un instrumento de lucha antiterrorista. Si hasta ahora ese planteamiento resultaba inasumible, ahora lo es más si cabe tras el cese definitivo de la violencia de ETA. Se debería proceder a la derogación de toda la legislación excepcional en materia penitenciaria. No se puede utilizar permanentemente una política penitenciaria vindicativa diseñada en el pasado. Por lo tanto, en materia penitenciaria planteamos un cambio radical. La ponencia del Parlamento puede ser un buen escenario para acordar, consensuar los pasos que se deben dar en política penitenciaria, aunque la materia penitenciaria, como todos sabemos, es una competencia todavía por transferir y corresponde al Estado. También será necesario acordar políticas a desarrollar por las instituciones vascas. En este sentido, quiero hacer hincapié en el trabajo que se puede desarrollar y se está desarrollando en algunos ayuntamientos. La institución más cercana a los ciudadanos puede hacer una gran labor allí donde no llegan los grandes mensajes políticos, empezando por llegar a consensos dentro de la corporación y trasladándolos al resto de los ciudadanos, formando a los agentes sociales, a los trabajadores de la administración, a los cargos políticos e implicando a los medios de comunicación. En relación al futuro, prevención. Debemos dar más protagonismo y función a la sociedad civil organizada para crear una conciencia ética preventiva de cualquier forma de violencia o vulneración de los derechos humanos y consensuar los objetivos y elaborar los proyectos prioritarios en el ámbito educativo para contribuir a consolidar una educación para la convivencia. Nuestro trabajo como representantes políticos debe ser trabajar el consenso, dar pasos día a día, pero el protagonismo, si queremos sentar las bases hacia la reconciliación, lo tiene que tener el conjunto de la sociedad, el conjunto del pueblo. Yo creo que antes Josu Ruiz ha hecho una valoración en este sentido y estoy convencida de que Gorka Ruiz-Barkatu, que tiene que ser así. Y voy terminando. Hace un año se visualizó un nuevo tiempo que se venía labrando más de una década antes. La sociedad vasca ha asumido el cese de la violencia, pero corremos el riesgo de que la ausencia de violencia y la actual crisis económica nos oculten o releguen la necesidad de trabajar en el proceso de reconciliación social. Creemos que corremos el riesgo de caer en el olvido y eso no lo podemos permitir. Corremos el riesgo de cerrar en falso décadas de violencia, de no hacer una revisión crítica del pasado, de no trabajar la humanización y no asentar las bases que supongan la garantía de no repetición. La sociedad vasca en general, los partidos políticos e instituciones, pero también las asociaciones, el mundo educativo, el cultural e individualmente cada uno de nosotros, tenemos mucho trabajo por delante, porque como he dicho al principio, la ausencia de violencia no es sinónimo de paz. Eskerrik asko, Maribel Vaquero Andrea. Eta orain hitza Juanjo.
eskerrak eman egizkiot Elizaola fundazioari gonbitea luzatzeagatik, generi dagokianez ez da aurreneko aldia ona datorrena, aurreko batean tratatu zen gaia, edo niri zitzaidan abelipin etaren ondoren zer zioen galderari erantzun beharra zeratu genuen, izan genuen, testu inguru honetan, eta nik uste dut gaurko gaiak orduan gaiarrek zeuken importantzia bera izaten jarraitzen duela, beraz eskerrak eman zuzen gonbitea luzaratzeagatik, eta nik neuk ere egingo dudan ejerzizioa izango da zuzen Bilduren izenean euskeraz adiskidetzea, izenarekin itzulita dagoena niri zaita inbeste gustatzen nahi zuzen gauza bat adiskide izatea da, baina nire ustez rekonziliazioaren azpian egon behar duena da rekonozimientua, aitortza, bestearen aitortza egon behar du, eta nire diskursoa baita ere batipat hortik joango da. Nire karpenak nagusiki erderaz preparatu ditut, baina gero galderatan euskarazko galderarik egongo balirarik ez dut egingo arazorik erantzuteko. Eta lehenik eta behin esan beharko nuke, niri hemen jarri zaigun proceso de reconciliación de la sociedad vasca, que es lo que planteamos desde los grupos, desde los partidos políticos, desde una coalición como en Euskal Herria Bildu. Yo creo que hay que tener en cuenta en principio el contexto en el que nos encontramos. Y este contexto yo creo que nos lleva a pensar en un futuro de esperanza, porque acontecimientos como el Acuerdo de Gernika, acontecimientos como la conferencia de paz de Aiete y acontecimientos como la declaración del cese de la violencia, de la actividad armada de ETA, suponen un nuevo tiempo lleno de esperanza. Por lo tanto, este es el contexto en el que yo creo hay que plantear la reconciliación en este momento, y el objetivo para Euskal Herria Bildu tiene que ser llegar a conseguir una reconciliación plena y efectiva de la sociedad vasca. ¿Qué estamos diciendo? Porque cuando decimos que queremos una reconciliación plena y efectiva, por una parte, yo creo que hay que tener en cuenta que los procesos de reconciliación deben de dar respuesta a las situaciones creadas por la violencia y también por las vulneraciones de derechos humanos que se han sufrido durante años y que han tenido un impacto en las personas que conforman la sociedad de forma directa en ocasiones, pero también indirectamente condicionando las relaciones. Por ello, la reconciliación nosotros entendemos que es un proceso que se debe poner en marcha para curar las heridas y asentar las bases para asegurarnos que en un futuro no se repitan esos daños de la violencia y de la vulneración de derechos humanos. ¿Y para qué hay que poner en marcha un proceso de reconciliación? Entendemos que la reconciliación nos permitirá recuperar una convivencia basada en el respeto, en la aceptación mutua, en el reconocimiento mutuo. Es un proceso que va dirigido a la sociedad y que por ello también debe estar, entendemos nosotros, protagonizado por la sociedad, aunque requerirá el liderazgo de las instituciones y también de los representantes políticos. Con estas bases nosotros planteamos una hoja de ruta que sobre todo marca o apunta en 4 direcciones. La primera dirección, en los marcos de reconciliación, la atención y el reconocimiento de las víctimas ocupa un papel central, pero no único, puesto que, como ya he mencionado anteriormente, es necesario implementar medidas dirigidas a la sociedad en general. Entendemos que estos procesos requieren, por parte de las instituciones, un compromiso y dotarles de credibilidad, para lo cual hay que trabajar en una estrategia clara desde las instituciones. Así, se debe integrar todos los sufrimientos, víctimas y violaciones de los derechos humanos, y debemos aceptar
partiendo de esta premisa, desde integrar todos los sufrimientos, porque no hay sufrimientos de primera y de segunda categoría, no hay víctimas de primera y de segunda categoría, sino que la víctima es víctima porque ha sufrido o ha tenido una vulneración de los derechos humanos. Tenemos que aceptar desde nuestro punto de vista que habrá varias interpretaciones de lo sucedido. Me refiero a esto en estos momentos que se habla de relato, de un único relato. Entendemos que puede haber un relato o puede haber más de un relato, porque las vivencias, los sufrimientos, las vulneraciones de los derechos han sido muchos y por lo tanto tenemos que estar abiertos a que haya uno o más relatos en función de las situaciones que hayan vivido las personas. Por lo tanto, en un proceso de reconciliación debe haber un compromiso de no repetición, de respeto a la diferencia y del valor de la dignidad humana. Se ha dicho anteriormente, si bien la reconciliación no implica necesariamente la resolución de los conflictos políticos asociados a la violencia, sí supone la aceptación de una metodología para abordar estos conflictos políticos y resolverlos. Estamos hablando de la resolución del conflicto, o llámese como se quiera, tema, problema de este pueblo. Y la cuarta premisa que también nosotros planteamos es que finalmente la reconciliación es incompatible con exigencias de humillación o de marginación de nadie. No se puede humillar a nadie, no se puede marginar a nadie. Por el contrario, la reconciliación se humaniza con las medidas políticas, se humaniza con las medidas legislativas, se humaniza con las medidas judiciales o penitenciarias necesarias para la paz social y para la integración. Es posible que hoy asistamos a un discurso en la línea que estoy diciendo yo, del Partido Popular y del PID, que también lo vemos en los medios de comunicación y que después a continuación hace referencia en algunos temas, pero esta clave o este punto nos parece importante. Por lo tanto, ante esta hoja de ruta nosotros vemos tres cuestiones prioritariamente como más urgentes a abordar: el tema de los presos, la política penitenciaria, el tema de las víctimas y el tema de la normalización política. En el tema de los presos, desde Euskal Herria Bildu así nos hemos pronunciado y vamos a seguir pronunciándonos, exigimos el cese inmediato de la actual política penitenciaria de excepción, porque es una política que está anclada en el pasado y es una política que sobre todo tiene su base en la venganza, y no se puede hacer política penitenciaria basada en la venganza. Por ello, nosotros pedimos cambio radical en lo que es, tal como decía anteriormente, actual política penitenciaria. Pedimos, por lo tanto, cambio radical solicitamos y exigimos el traslado de los presos y presas a Euskal Herria y finalizar así con la dispersión. Solicitamos y exigimos también la liberación de los presos con enfermedades graves y la derogación de la legislación que impone penas de 40 años de condena, y además entendemos que resulta necesario la concesión de libertades condicionales a todos los presos y presas que hayan cumplido con los requisitos legales y la concesión de libertades provisionales a todos los presos y presas preventivos pendientes de juicio en prisión. En definitiva, lo que exigimos es que se respeten los derechos de los presos, que es lo que está diciendo hoy en día la doctrina internacional, que es lo que está diciendo hoy en día la doctrina del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Así lo hemos visto en el caso de la doctrina de Parot, en el caso de Inés del Río, que decía clarísimamente que tiene que derogarse la doctrina Parot, y así eliminando todas las políticas penitenciarias de carácter excepcional. Por lo tanto, nos parece un tema importante, porque presos y armas, o lo que nosotros llamamos los temas técnicos, deben afrontarse para que el proceso de normalización y pacificación se complete, y para ello entendemos que es necesario que los Estados español y francés y ETA inicien un proceso de diálogo. Otro tema
importante es el tema, tal como subrayaba anteriormente, es el tema de las víctimas. Y entendemos que hay que seguir dando pasos en el reconocimiento de las víctimas, de todas las víctimas. Así lo hemos dicho y así lo decimos y así seguiremos diciéndolo. Porque apuntaba anteriormente un principio importante para nosotros, y es que las víctimas deben ser tratadas en función de la violación de los derechos humanos que ha sido cometida con ellas, no de quién es el perpetrador, ni de su ideología, ni de cómo ha sido el mecanismo de victimización. Es decir, lo que estamos diciendo es que las víctimas no son más o menos víctimas en función de quién haya sido el victimario, sino son víctimas porque han sufrido una violencia injusta. Es eso lo que las hace víctimas y las iguala. Por lo tanto, nosotros defendemos que igual vulneración de derechos humanos, igual reparación. Las víctimas deben ser tratadas sin jerarquías, sin comparaciones, sin discriminaciones, frente al tratamiento asimétrico que se ha hecho hasta ahora. Y todo ello aplicando, tal como marca el derecho internacional de los derechos humanos, las tres premisas fundamentales, el triángulo que define el derecho internacional, que son la verdad, la justicia y la reparación. Y ante esto tengo que decir que hemos sido críticos con el decreto que ustedes conocen, que aprobó el gobierno actual en julio, el decreto llamado de abusos policiales. Hemos sido críticos con ese decreto porque en un principio, porque a pesar de que entendemos que fue un paso adelante, creemos que se queda corto. Creemos que se queda corto porque no entendemos, porque está cayendo en eso que yo decía anteriormente. Primero, hacer un decreto y no una ley, ya estamos de partida discriminando las víctimas, y por otra parte hacer un decreto que solamente contempla vulneraciones de derechos humanos hasta el año 1978. ¿Qué pasa a partir del año 1978 en adelante? Esa es la gran pregunta. Porque no hay contemplado, o por lo menos a pesar de que se nos dijo en el Parlamento de que se iba a entregar un segundo decreto, todavía no tenemos son las intenciones de ese decreto, y efectivamente ese decreto nosotros hemos pedido que tiene que abordar un tema importante como es el tema de las pensiones. Por lo tanto, entendemos que tiene una carencia más importante, el derecho de las víctimas de abusos policiales a recibir reparación, verdad y justicia, porque hasta ahora han sido, tal como decía anteriormente, injustamente discriminadas y desaprendidas. Y segundo, somos críticos porque no reconoce la responsabilidad del Estado en estos casos. Por lo tanto, tal como decía anteriormente, nosotros solicitamos y seguimos solicitando que tenga rango de ley y no de decreto como tiene. Por lo tanto, entendemos que hay que implementar mecanismos de búsqueda de la verdad respecto de todas las violencias y de todas las víctimas, para sobre esas bases poder asentar medidas de reparación y justicia que ayuden a asentar la paz. Así, todos y todas podremos mirar a lo que ha pasado e ir construyendo la memoria. Por ello, hemos planteado, y así lo anunció la portavoz de Euskal Herria Bildu, Laura Mintegi, plantearemos en el Parlamento una comisión de la verdad. Las víctimas y sus derechos, tal como decía anteriormente, deben ser la prioridad en un proceso de paz y en un proceso de reconciliación, aplicando los estándares internacionales. El conocimiento y reconocimiento del daño causado a las víctimas es de las primeras tareas marcadas en un proceso de reconciliación. Las políticas deben orientarse de manera incluyente y respetuosa con todas ellas. No es posible que, como hasta ahora, existan diferentes listados o listas de víctimas. Todas deben integrarse en una única que contemple todas las vulneraciones de derechos humanos y de sufrimientos. Una tarea vital que debemos ser capaces de llevar adelante tejiendo acuerdos de respeto hacia los diferentes relatos existentes y que deberán formar parte de esa memoria sobre nuestro pasado. Y voy concluyendo con otro tema de
que me parece fundamental también, que es el tema de la normalización política, la solución del conflicto, problema, llamarlo como quieras. La decisión del futuro de Euskal Herria está en manos de la sociedad vasca, entendemos nosotros, y de sus legítimos representantes, los partidos políticos. Sí, entendemos que serán ellos quienes establezcan el nuevo marco jurídico-político para el país. De esta forma, en la medida en que el marco legal refleje las aspiraciones políticas en la sociedad, se alcanzará la normalización, por lo que la voluntad de la sociedad vasca se erige en el motor y la solución del conflicto. Por ello, desde Euskal Herria Bildu reclamamos la constitución de una mesa política en la que estén reflejadas todas las formaciones políticas, que sea representativa de toda Euskal Herria, no solamente de la comunidad autónoma del País Vasco, sino de los 7 territorios, y que a través del diálogo y el acuerdo ajusten el marco jurídico vasco a las pretensiones de la mayoría de la sociedad vasca por vías democráticas, por vías legales y por vías pacíficas. Y para acabar, sí que quiero hacer un llamamiento a la responsabilidad, porque esto nos exige responsabilidad a todos y altura de miras a todos los representantes políticos de todas las fuerzas políticas. Nadie puede eludir su responsabilidad. Supone dejar de lado actitudes inmovilistas de los gobiernos español y francés, y supone dejar de seguir estando anclado en el pasado. El PP nos está dando, el Partido Popular nos está dando clara muestra de ello, y lo hemos visto estos últimos días, hoy y ayer. Modifica la ley de víctimas del terrorismo aprobada el pasado año, por no reconocer a las víctimas de abusos policiales, a las víctimas del denominado terrorismo de Estado, etcétera, etcétera. No quiere saber nada acerca de las víctimas de los abusos policiales y no mueve pieza en el tema de los presos políticos. Por lo tanto, quisiera concluir pidiendo a todas las fuerzas políticas, todos los que somos representantes en el Parlamento Vasco, efectivamente, que actuemos con responsabilidad y con altura de miras. Eskerrik asko, Juanjo Zabala jauna, orain. Eta hasi aurretik eskerrak eman nahi dizkiet Antolatzaileei. Espero dut gaur lanarekin zenbait argi aterako dugula denon artean. Edo beraz, behintzat, saietuko gara, ezta? Tengo que empezar mi intervención. La tengo escrita y quiero decir lo que está escrito porque el primer turno es para marcar la postura de cada partido político en este asunto que hoy nos concierne, pero la última intervención de Juanjo Zabala, la verdad es que me impulsa a hacer una intervención de otro tipo, pero bueno, creo que voy a respetar primero lo que me han pedido los organizadores, que es marcar la postura del partido, y luego trataré de dar mi perspectiva, la perspectiva del Partido Socialista respecto a lo que ha dicho. Se había apagado, creo, por Carlos Encendida, respecto a lo que había dicho el representante de ¿funciona? A ver. ¿Ahora se oye? Sí, sí. De acuerdo. Gracias. Bueno, pues tengo que empezar entonces mi intervención matizando el propio título de este seminario, porque en política los términos manejados nunca son inocuos, ¿no? Pero menos en estos asuntos de violencia, en los que hay que evitar los sobreentendidos polisémicos, al menos en lo posible. Camino de reconciliación se titula este encuentro. Pero para que pueda haber reconciliación, deben existir bandos enfrentados en una lucha equiparable, y esto no ha ocurrido así aquí. Aquí ha habido, en Euskadi, ha habido una organización que ha matado a ciudadanos amparándose en fines políticos. Por eso creo que debemos hablar de convivencia más que de reconciliación, de una convivencia basada fundamentalmente en dos pilares: la tolerancia entre los ciudadanos, en el marco del respeto a los derechos, a los valores democráticos, que a su vez se basan en los derechos humanos, y el otro, el rechazo de la violencia con fines políticos. La reconciliación, sin embargo, se relaciona más
con los sentimientos individuales, evoca motivaciones religiosas y elude el reconocimiento del daño individual y colectivo causado, un reconocimiento que es necesario para construir una sociedad decente. Es además injusto, creo, pedírselo a una víctima. ¿Perdonará o no, según su sentimiento personal? No podemos basar la convivencia en el perdón, sino en la democracia, la memoria, la verdad y la justicia. Por eso me situaré en la perspectiva de la convivencia para recordar que el fin del terrorismo, la paz, la convivencia y la plena consolidación de las libertades han sido objetivos básicos ansiados por la sociedad vasca durante muchos años. Y esos objetivos, en lo fundamental, se han visto cumplidos en lo que ha sido un triunfo del Estado de Derecho frente a quienes lo negaban. Un triunfo de la sociedad vasca frente a quienes trataban de imponerle un proyecto totalitario. Y un triunfo, por último, de la firmeza democrática y del liderazgo conjunto que supusieron ejercer dos gobiernos socialistas en la última etapa, el de Euskadi y el de España. Y ha sido también con el gobierno del Lehendakari Patxi López con el que quienes apoyaban o no condenaban a la organización terrorista han acabado entendiendo que solo respetando las reglas del juego del sistema democrático tenían posibilidades reales de participar en la vida política. Gobierno que se ha preocupado igualmente de asentar la convivencia, algo absolutamente necesario y prioritario en una sociedad tan marcada por la práctica de la violencia, con todo lo que eso ha supuesto en generación de odio y quiebra de valores éticos y democráticos. Y eso quiere decir que la nueva etapa de convivencia que aspiramos tiene que estar regida, como decía, por la democracia, la verdad y la justicia. Democracia porque tenemos que lograr vivir en libertad, asumiendo el pluralismo de nuestra sociedad y el respeto al diferente. Verdad y memoria para construir un futuro que no cierre los ojos a lo que ha sido en nuestro pasado. Y por eso mismo no podemos permitir que en el relato de un país atormentado por tantos años de terrorismo aparezcan equiparadas las responsabilidades de quienes lo han sustentado, con la firmeza de quienes resistieron sus ataques. Y por último, cerrar con justicia el ciclo del terrorismo y de las consecuencias que la violencia ha venido causando, lo cual significa sometimiento de todos a las normas comunes de convivencia. Y significa también, sí, generosidad y altura de miras para no confundir justicia con venganza. Y de la misma forma que las políticas penitenciarias aplicadas han contribuido a acelerar el final de ETA, deberían en la actualidad ayudar a cerrar las heridas causadas por la violencia y a facilitar la reinserción de los penados. En todo esto ha venido trabajando también el gobierno vasco en los últimos años, en una política integral de convivencia cuyas bases fueron expuestas por el Lehendakari en el último pleno sobre política general en el Parlamento vasco, antes, por cierto, de que ETA anunciara el cese definitivo de su actividad armada. Un decálogo expresó aquel día que, entre otras cosas, reivindica el pluralismo, la democracia, la memoria y la voluntad de vivir juntos, entendiéndose entre diferentes. Alude al final del terrorismo como objetivo irrenunciable y pide a los presos de ETA su ruptura pública con la organización terrorista como vía para su reinserción. Una reinserción que además se propone potenciar a través de una política penitenciaria más flexible, que incluya el acercamiento progresivo de los presos. Sin olvidar, por último, abogar por el reconocimiento legal de todas aquellas formaciones que asuman el cumplimiento de la legalidad. Han sido estos criterios de fondo los que en estos últimos años han informado una política que ha ido más allá del fin del terrorismo, a través de la puesta en marcha de una serie de medidas que han contado con un gran consenso político y social. Medidas como el Plan de Convivencia Democrática o el Compromiso por la Educación para la Convivencia, que ha sido más conocido en la prensa como el Compromiso del Carlton, y que se suscribió entre el Departamento de Educación y la práctica de agentes educativos de todos los colores de la enseñanza en Euskadi, o la presencia de víctimas educadoras en las aulas, que se ha extendido a más de 2.000 escolares en los centros vascos de enseñanza y con una demanda creciente, está dando un magnífico resultado.
o la instauración del Día de la Memoria para recordar a las víctimas y la elaboración del mapa de la memoria para que recordemos bien lo que ha sido nuestra geografía del horror, o los decretos para atender a otras víctimas, sean del franquismo o como consecuencia de excesos policiales, para recordar a quienes también han sufrido injustamente en este país y necesitaba una reparación que, es verdad, se ha postergado durante demasiado tiempo. Por cierto, Juanjo, el amigo, que este es el primer gobierno que ha atendido a estas víctimas. O la creación de una ponencia parlamentaria de paz y convivencia, impulsada por empeño especial del Lehendakari tras su comparecencia monográfica en el Parlamento Vasco, y que es, como ya se ha visto, un cauce muy útil para alcanzar acuerdos. Por eso debería mantenerse en el futuro, para profundizar en el gran consenso de convivencia que este país necesita, además de que se desarrolle en el Parlamento entre todos los representantes del pueblo. O el trabajo desarrollado para la creación por ley del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, que no se ha podido materializar por falta de tiempo, pero que retomaremos en esta legislatura. No tenemos, pues, que inventar nada o casi nada para el futuro próximo. Hay una hoja de ruta trazada y lo que tenemos que hacer en estos próximos años es profundizar en sus contenidos. Hay un cauce político ya para abordar la Euskadi en paz que queremos, y es la ponencia parlamentaria de paz a la que acabo de aludir, respecto a la que ya hay un primer acuerdo. Un acuerdo muy genérico, es verdad, pero también muy significativo, porque habla de una paz basada en la memoria, en la democracia, en los derechos humanos y en el reconocimiento al dolor de las víctimas del terrorismo. Es decir, habla del suelo ético y político por donde la práctica totalidad de las fuerzas políticas de Euskadi se han obligado a transitar. Y queremos que esta realidad, este consenso básico, no tenga marcha atrás. Porque esta realidad no puede ser desconocida, al menos eso espero, por quienes se han incorporado en esta legislatura al trabajo parlamentario. Voy acabando. En definitiva, los socialistas queremos, en esta pasada legislatura se ha dado un salto de gigante para solucionar el problema más grave que ha padecido este país, como era el problema del terrorismo. Ha sido obra de todos, obra de una ciudadanía que no se ha dejado arrebatar sus derechos, obra de unos partidos democráticos que, sobre todo en los últimos tiempos, han sabido hacer una causa común contra la violencia totalitaria, obra de unas instituciones democráticas que han defendido el Estado de Derecho con todos los medios legales a su alcance, y obra también de un gobierno vasco que, al poco de constituirse, recibió la tarjeta de visita de ETA y supo estar, no obstante, a la altura de las circunstancias, ejerciendo el liderazgo que la ciudadanía reclamaba. No es exagerado, por tanto, afirmar que el cese de la actividad armada de ETA nos sitúa en un nuevo tiempo que nos abre nuevas oportunidades y nuevos retos. Yo destacaría entre ellos tres: poner un fin definitivo a ETA, buscando su disolución y la reinserción de presos y refugiados que ha dejado por el camino; terminar con los restos de actitudes totalitarias e intolerantes que desgraciadamente aún podemos ver por algunos ámbitos de la sociedad vasca; y tercero, instaurar una situación de concordia entre la ciudadanía, asumiendo los valores de democracia y su legalidad, y fomentando la tolerancia. Creo que lo ha resumido bien el Lehendakari la semana pasada al constatar que hemos sentado como bases de un nuevo relato para la sociedad vasca la paz, la convivencia democrática, la concordia entre vascos, el respeto a la pluralidad, la memoria, el pacto entre diferentes y la libertad de identidad. Todo ello para construir una sociedad dirigida sobre valores éticos y democráticos. Para terminar, quiero expresarles mi deseo de que sepamos administrar con buen sentido entre todos esta herencia que en materia de paz, libertades y convivencia deja este gobierno. Mila esker. Eskerrik asko, Vicente Reyes jauna. A continuación, vamos a trasladar en nombre del PP Vasco nuestro agradecimiento a la Fundación Ezaola por la invitación cursada y por poder estar hoy aquí con todos vosotros. Yo creo que la sociedad vasca ha sido siempre una sociedad abierta y plural, en la que nunca hemos escatimado esfuerzos para convivir en libertad. Convivir en libertad, un concepto que afortunadamente es lo normal, es lo natural para el resto de ciudadanos europeos,
pero que a nosotros se nos ha negado por la normalidad, por lo antinatural que supone la existencia de ETA. La convivencia, yo creo que siempre necesita el respeto al otro, el respeto a su forma de ser y pensar, conscientes de que no hay nada por encima de las personas. Este concepto, que es tan sencillo, se ha tornado durante décadas en complicado en Euskadi, en cuanto ha habido una banda terrorista dedicada a lo suyo, que es imponer el terror para tratar de conseguir por la fuerza imponer su proyecto totalitario, en el que las personas son solo un instrumento al servicio de una supuesta causa. Y en esa perversa lógica, los derechos individuales se supeditan a unos supuestos derechos colectivos. Personalmente diré que siempre me ha molestado profundamente el uso grosero del lenguaje de los terroristas y de todos sus acólitos, de todos los satélites que les han acompañado. Hablando de la paz cuando en su vida han condenado el terror, hablando de derechos cuando llevan medio siglo sin condenar la vulneración de lo más sagrado que tiene una persona, su derecho a la vida y a la libertad. Hablando de democracia cuando nunca han buscado dialogar con nadie sino someternos a todos. Durante años han demostrado que la similitud, en tantas ocasiones, entre un proyecto democrático y su proyecto es la misma que existe entre una camisa y una camisa de fuerza. Y la sociedad vasca, igual que el resto de la sociedad española, ha aguantado durante décadas sufrimientos, miedos, sobresaltos de la última hora en cada minuto, en la zozobra diaria, en el centro de las noticias de urgencia, en la respiración contenida, en la desconfianza a casi cualquier cosa y en demasiadas ocasiones en la resignación. Aquello de cuidado que no sabes con quién estás hablando, es mejor no meterse, algo habrá hecho, eran expresiones con las que crecimos, expresiones llenas de miedos y tensiones que se disfrazaban en la prudencia, expresiones que contenían una sociedad que sentía todos y cada uno de los días la amenaza de ETA, la amenaza de un proyecto totalitario que perseguía a algunos para someternos a todos. Y los de siempre en silencio, sin condenas, y ese silencio sonaba y sigue sonando a complicidad. Y así vivimos en Euskadi durante mucho tiempo, hasta que alguien se rebeló, algunos se rebelaron, todos nos rebelamos, hasta que decidimos como personas y como sociedad que no íbamos a tolerarlo por más tiempo, y ahí, en ese momento, comenzó la conquista de la paz y libertad. Desde las pequeñas concentraciones a las enormes manifestaciones, desde los gestos individuales a las declaraciones institucionales, desde las discretas muecas de aprobación al símbolo expreso de las manos blancas, desde la resignación al coraje, desde la pasividad a la implicación. Yo creo que se tomaron las decisiones necesarias para dejar sin efecto aquello de que los políticos somos meros catalizadores de la inercia histórica. Algunos no quisimos ser solo eso. La sociedad vasca y española demandaba más de los políticos, pasos firmes y decididos para la derrota del terrorismo, para la libertad. Y se tomaron decisiones y se acertó. Se acertó con la ley de partidos políticos, se acertó con la reforma del Código Penal, se acertó con la inédita hasta entonces y estrecha desde ese momento colaboración internacional, y se acertó con la labor siempre eficaz de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y se acertó con el Pacto por las Libertades y contra el terrorismo. Con estas premisas, las interrogantes yo creo que se plantean por sí mismas. Cuando hablamos de reconciliación, ¿a qué nos estamos refiriendo? Porque reconciliar supone restablecer la concordia y la amistad entre dos o más partes que estén enemistadas. ¿Con quién se tiene que reconciliar la sociedad vasca? ¿A quién hemos agraviado? ¿A quién hemos ofendido quienes nos hemos atendido a las reglas del juego de la democracia, aun cuando esta actitud cívica era perseguida con 9 milímetros para arriba? Sería un juicio equivocado hablar de reconciliaciones, porque este concepto es otra versión de la equidistancia que tanto daño nos ha hecho. Yo creo que forma parte de un relativismo también semántico que no comparto. Un proceso de reconciliación presupone dos partes enfrentadas y agredidas, y eso es radicalmente falso en nuestro caso. Muchas veces se ha intentado manosear el lenguaje y retorcer la realidad. ¿Cuántas veces hemos oído, hoy esta misma tarde, hablar del conflicto? En Euskadi, el único conflicto que hemos soportado es la existencia de una banda terrorista.
la existencia de ETA asesinando, intimidando, coaccionando, extorsionando, agrediendo de manera unilateral, ilegítima y antidemocrática. Y la respuesta de nuestra democracia, nuestra respuesta como sociedad, ha sido el Estado de Derecho, la aplicación de la ley. No hay dos partes enfrentadas que necesiten reconciliarse de los daños mutuamente infligidos. Eso es una falacia perseguida por quienes pretenden falsear la realidad y manipular la historia que todos hemos sufrido. Resulta burdo pretender, bajo ese parámetro de la reconciliación, equiparar a una banda terrorista con la sociedad democrática. Apele el sentido común. Parece que si alguien mata a una persona, todos coincidimos que es un asesino. Si alguien mata a 5, también es un asesino. Ahora, lo que se plantea aquí por algunos es que si se mata a 1000 personas y se coloca detrás una ideología, una supuesta ideología, entonces ya la cosa cambia y entonces hay que negociar con él. Este mismo fin de semana se ha vuelto a emitir un nuevo comunicado de ETA. De nuevo me refiero solo a la temporalidad porque suena igual de viejo que de costumbre. Y pienso además que el único comunicado que me gustaría la pena escuchar es aquel en el que anuncien su disolución y la entrega de las armas. Resulta hasta seguir escuchando esas soflamas reivindicando negociaciones con los gobiernos de España y Francia. Eso es patético y bochornoso. Es la demostración palmaria y escrita de todo lo que se puede esperar de ese mundo enfermizo. Yo creo que nada todavía es mucho. Y creo que tampoco hay que prestarles mayor atención, porque lo que hemos conseguido es solo fruto de la tenacidad de la sociedad vasca y española en la defensa de las libertades de todos y de cada uno de nosotros de manera individual, nuestra resistencia democrática. Pienso que estamos ya a pocos pasos para poder disfrutar de la paz en libertad, a pocos pasos para completar nuestra lucha por la libertad, y falta el paso decisivo. Todos los pasos son necesarios, pero el imprescindible para alcanzar la meta es el último paso. Siento que estamos a un paso de la victoria de la democracia sobre el terror, y sé que prestigiar nuestro Estado de Derecho, reconocer la memoria y dignidad de las víctimas del terrorismo, legitimar nuestras leyes y su aplicación en justicia son premisas inquebrantables. Y no podemos equivocarnos ahora. Yo creo que no podemos cuando ya queda tan poco. Lo que hay que hacer no diré que es fácil, pero sí que es sencillo. Tan sencillo como seguir creyendo que lo primero son las personas, que no hay nada por encima de ellas, que en democracia no hay atajos, que no puede haberlos, que no hay justificaciones políticas para el delito, que no hay supuestos derechos colectivos por encima de los derechos individuales. Tan sencillo como reconocer que los calificados en estos años como actos de coraje no han sido sino actos de dignidad. Tan sencillo como confiar no en la razón de la fuerza, sino en la fuerza de la razón. Es necesario que algunos desanden el camino de la imposición y la justificación del terror. Es imprescindible que ETA desaparezca, porque constituye una amenaza por el hecho de seguir existiendo, porque su existencia es intimidatoria. Es necesario que disparen, nos basta saber que puede hacerlo. Por eso creo que es necesario que no haya vuelta atrás, que la desaparición de ETA sea una realidad incondicional e irreversible, que no haya más armas ni más zulos, que no haya más algaradas ni más amenazas. Y cuando lo hagan, cuando reconozcan y pidan perdón por el daño causado, cuando cumplan sus condenas, cuando paguen sus responsabilidades, cuando dejen de buscar eufemismos en los que esconder su macabro proyecto, cuando entiendan que en democracia todos tenemos derecho a pensar libremente y a expresar libremente lo que pensamos, cuando el arrepentimiento no sea un imperativo legal sino una convicción, cuando al fin decidan reinsertarse en la sociedad, habrán completado su propia reconciliación. Entre tanto, sería una pérdida de tiempo empeñarnos en interpretar los distintos señuelos que nos dejan. Su lenguaje es falso y los debates que se pretenden también. Y eso que algunos dan en llamar reconciliación no suena sino a excusa, a evidente atajo para exigir impunidad. Sería una enorme equivocación que nos haría retroceder a episodios felizmente superados. Estoy convencida de que llegará otro tiempo, nuevos tiempos para todos nosotros, tiempos en libertad, tiempos en los que veremos cumplido el sueño de la paz en libertad, la convivencia en democracia, el reconocimiento del pluralismo, tiempos en los que discrepar no suponga arriesgar la vida. Otros tiempos, nuevos tiempos, quizás
definitivos tiempos en los que no se conciba vivir sin libertad, en los que para existir no haya que ocultar lo que sí es. Muchas gracias. Es que ricasco, Esther Martínez, muchas gracias. Vamos ya. Se ve que reparten créditos en la universidad y por eso la sala está llena en estos tiempos en los que prácticamente nadie cree en la política, ¿no? Pero en todo caso se agradece que al menos se nos escuche y espero que se nos comprenda. Yo antes que nada quería empezar diciendo, que ya empiece a surgir un poco la polémica, quería empezar diciendo que me parece que es un grave error hablar de lucha armada como se ha hecho ya en esta mesa, porque lo que ha habido en Euskadi no es lucha armada, sino que ha sido terrorismo. Me parece también un grave error y un insulto a la inteligencia y un insulto a la sociedad vasca hablar de presos políticos, porque ni en Euskadi ni en España hay presos políticos. Lo que hay son presos encarcelados por delitos que están perfectamente tipificados en el Código Penal. Y mal continúa EH Bildu si insiste en hablar de presos políticos. Mal continúa Bildu, como digo, si sigue utilizando ese mensaje. Mal garantizada estará la convivencia si se considera preso político a un asesino. Y, por último, también tengo que decir que nosotros no vamos a utilizar ninguna hoja de ruta. En general no vamos a utilizar este tipo de términos que han sido creados siempre por la izquierda abertzale y que finalmente prácticamente todo el arco parlamentario termina utilizándolos. Las hojas de ruta se utilizan para ir hacia otro lugar. Y nosotros no queremos ir hacia otro lugar, en el sentido de que los demócratas tenemos que estar donde siempre hemos estado, es decir, en el respeto a la democracia y en el respeto a los derechos humanos. Y los que tendrán que moverse y tendrán que utilizar la hoja de ruta que consideren serán los que han amenazado, los que han extorsionado y los que han asesinado. Dicho esto, inicio mi exposición recordando lo que ha ocurrido en Euskadi en las últimas décadas. Es extraño y ciertamente triste, pero parece que en este tipo de actos, en este tipo de jornadas, en estas y en las que vengan después, habrá que empezar siempre recordando qué es lo que ha ocurrido en Euskadi. Es decir, habrá que contar la verdad de los hechos, porque efectivamente en el País Vasco pues hay mucha gente, esa es la realidad, hay bastantes personas que trabajan día y noche con un doble objetivo. Por un lado, que se olviden cuanto antes las fechorías de ETA, eso ya es pasado, esto hay que olvidarlo cuanto antes, y que su historia paralela, evidentemente historia paralela y claramente inventada, sea aceptada como cierta o al menos verosímil por una mayoría, especialmente por la gente más o menos joven o muy joven que no ha conocido de primera mano la realidad de los hechos. Por lo tanto, el primer propósito mío es recordar fielmente lo ocurrido, contar la verdad de los hechos para, a partir de ahí, efectivamente, construir el mejor futuro posible. ¿Cuál es la verdad de los hechos? Pues que durante décadas hemos sufrido la violencia perfectamente discriminada, no indiscriminada, sino perfectamente discriminada de ETA. Más de 850 asesinatos, miles de heridos e incontables ciudadanos vascos expulsados del lugar donde pretendían vivir en libertad. Y en ese repugnante quehacer diario, lo cierto es que Herri Batasuna, EHK y el resto de marcas de la llamada izquierda abertzale han sido las acompañantes leales y fieles de la organización terrorista. Han sido los voceros de los delincuentes durante décadas, los que justificaron y nos explicaron, entre comillas, cada uno de los asesinatos, los que gritaban ETA mátalos frente a nuestras manifestaciones, los cómplices voluntarios de la estrategia etarra para poder alcanzar el poder y excluir a los no nacionalistas. Esa es la realidad de los hechos, por mucho que algunos pretendan cambiarla. Hace poco más de un año, efectivamente, ETA emitió un comunicado y anunció el cese definitivo de la actividad armada. En este caso digo actividad armada porque está entrecomillado y es lo que efectivamente ETA escribió en ese comunicado. Por cierto, a través de un comunicado
plagado de mentiras y amenazas veladas, ¿no? En todo caso, anunció lo arriba señalado, anunció ese cese definitivo de lo que ellos llaman la actividad armada y que no es otra cosa que terrorismo, y con ello se inició el proceso político judicial, a nuestro entender claramente precipitado y equivocado, de legalización de su brazo político. A día de hoy, no nos cansaremos de repetirlo, aunque algunos pretendan disimularlo claramente, lo cierto es que ETA sigue viva y amenazante, emite comunicados, no se ha disuelto, no ha entregado las armas, no ha pedido perdón público por sus crímenes, no ha mostrado ningún tipo de arrepentimiento y desde luego tampoco se ha mostrado en absoluto dispuesta a colaborar con la justicia para esclarecer los 326 crímenes cometidos por la banda terrorista que todavía siguen pendientes de esclarecimiento. Por lo tanto, esta es la realidad de los hechos y ETA sigue tratando de condicionar nuestras decisiones políticas y sigue tratando de condicionar la vida de los ciudadanos vascos. Y nosotros, lógicamente, queremos ser libres. Amaiur, Bildu, EH Bildu, se hicieron legales, pero nosotros no podemos considerar como un partido político antidemocrático a quien sigue sin condenar la existencia criminal de ETA. Por muy buenos resultados que obtengan en las elecciones, quien no es capaz a día de hoy de condenar los asesinatos de ETA, nosotros en ningún caso podemos considerarlos demócratas. A día de hoy, por lo tanto, siguen sin condenar la historia criminal de ETA. Y recientemente, hace una semana, ocurrió una de esas cosas que solo ocurren en Euskadi y posiblemente en pocos lugares más, por lo menos de los países civilizados que conocemos, ¿no? Y es que la portavoz del Parlamento Vasco de EH Bildu, Laura Mintegi, rechazó que se detengan a los delincuentes de ETA. Esto tampoco ayuda, lógicamente, a la convivencia. Es decir, una representante político, por muchos votos que obtenga, que dice que a los terroristas no hay que detenerlos, porque eso es un obstáculo para la paz. En fin, estas cosas que únicamente se ven en Euskadi. Por lo tanto, a día de hoy hacen política en los parlamentos, pero lo cierto es que defienden la impunidad de los criminales. Creo, en fin, tal como escribía Pedro Larrea recientemente en un artículo de opinión, que ETA ha perdido la batalla operativa, pero la lucha continúa. Queda la más crucial de las peleas, que es el combate, escribía él, el combate hermenéutico, el enfrentamiento entre los diversos relatos que ya hoy circulan en el seno de la sociedad vasca. Y nos toca recordar que los crímenes cometidos por ETA no han sido la consecuencia fatal de un conflicto secular y resuelto, tal como algunos nos pretenden vender, sino el resultado de un proyecto político totalitario. Y por lo tanto, lo que hay que hacer ahora es derrotar a ETA, derrotar su proyecto político antidemocrático, hacer justicia e impedir que sea posible ningún tipo de impunidad. Recientemente también, Josu Ugarte, que por cierto, casualidad está aquí entre nosotros, de Baqueas, escribía también en un magnífico artículo algo que nosotros consideramos perfectamente acertado. Decía: debemos enfrentarnos al riesgo de pasar página, del negacionismo o de la banalización de los efectos no visibles de la violencia terrorista que perviven emboscados en discursos, acciones y tics políticos. Totalmente de acuerdo. O en palabras de Kepa Olestia, ¿no?, en otro magnífico artículo de opinión recientemente publicado: las instituciones vascas están obligadas a elegir entre una paz que cargue la responsabilidad sobre los hasta ahora violentos o una convivencia que les libre de culpa. Los términos medios, escribía, serán siempre favorables a la justificación retrospectiva de la trayectoria eterna. Totalmente de acuerdo. Y también estamos de acuerdo con lo que escribía Iñaki Unzueta recientemente, hace escasos días. Decía: los constitucionalistas tenemos serios motivos para estar preocupados, y en ese artículo explicaba que en el nacionalismo radical no hay un reconocimiento moral de las víctimas y que perseveran en el negacionismo. Totalmente de acuerdo con esa afirmación. De hecho, la semana pasada
Fernando Barrena, otro ilustre de la izquierda abertzale, utilizó el término suceso para referirse al asesinato de Ernest Lluch, lo cual demuestra que su rechazo de aquel atentado, y por lo que se ve, no de los demás, pues fue absolutamente falso e hipócrita. Lo cierto es que siguen sin pedir perdón, pretenden lavar su imagen, pretenden vendernos una historia falseada, pero lo cierto es que no están arrepentidos de lo que han venido haciendo durante todas estas décadas y que por lo tanto esos supuestos pasos que van dando son pasos perfectamente calculados para engañarnos al resto. Nosotros consideramos que no puede producirse en ningún caso un injusto empate moral, ¿no? Que de ningún modo sea lo mismo haber asesinado que haber sido asesinado. En fin, creo que conviene hablar más que de reconciliación, sobre todo de convivencia. Se trata de derrotar a ETA sin que haya ningún tipo de impunidad. Se trata, y aquí se ha dicho algo sobre el asunto, se trata de defender la democracia, se trata de respetar las reglas de juego, se trata de respetar la legalidad vigente, es decir, como ocurre en todos los países de nuestro entorno, ¿no? Lógicamente hay partidos políticos distintos, cada uno defiende sus ideas, pero siempre respetando la legalidad vigente. Y nosotros creemos en eso, creemos en educar en valores, creemos en la justicia, creemos en la memoria y en la necesidad evidente de deslegitimar las ideas totalitarias de ETA. Y terminaré con otra frase que he leído según venía en coche, ¿no? Una frase de Kennedy que decía, si no podemos poner fin a nuestras diferencias, contribuyamos a que el mundo sea un lugar apto para ellas. Nosotros queremos esa Euskadi. Lógicamente va a haber siempre partidos políticos distintos, unos serán nacionalistas, otros no serán nacionalistas, unos serán autonomistas, unos querrán la independencia. Todo eso es perfectamente respetable, pero se trata de que se respeten los derechos humanos y de que se respete la legalidad vigente. Si se hace así, pues Euskadi tendrá futuro y podremos vivir todos juntos y en libertad. Eskerrik asko, Maneiro jauna, muchas gracias.